Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Crimen Imperfecto, vuestro programa que se transmite a través de la señal abierta en CTV Perú, en el canal 20.4 en Lima, y también a través de Impecable para todo el sur, desde Cusco hasta Puno, Moquegua y Tacna en la región, la macro región sur del Perú, también en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Esta semana ha sido una semana, en lo general para el país, bastante movida como las últimas semanas. Tenemos gravísimos problemas, básicamente vinculados nuevamente con el sector de la Administración Pública de Justicia. Y para este efecto hemos invitado a Luis Lamas Pucho. Él es uno de los más reconocidos juristas del país, que además tiene una especialización en temas de corrupción y corrupción global. Con él vamos a conversar sobre los problemas que aquejan al sistema de administración de justicia. Muy buenas noches, Lucho. Muy buenas noches, Lucho. ¿Qué tal? Bienvenido, estamos tres Luchos. Hola, Lucho. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias, Lucho. Sí. Lucho, Sí. adelante con la contextualización. Sí, ya como ustedes tienen conocimiento, la Junta Nacional de Justicia, en una decisión rapidísima, sumarísima, tal cual aparece en un reglamento que vulnera su propia ley orgánica, ha decidido suspender temporalmente, pues, por 6 meses a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y ya, como ustedes también tienen conocimiento, ha sido reemplazada la ex fiscal de la Nación, y ahora hay nuevos vientos, nuevas autoridades en la dirección máxima de la Fiscalía de la Nación, pero adicionalmente también, como ya también han tomado conocimiento, inmediatamente se ha pedido la renuncia de todos los niveles de gerencia dentro del Ministerio Público, es decir, todo el aparato administrativo también ya está siendo removido. Pero como una manifestación de este nuevo control, de este nuevo poder, para llamarlo de alguna manera, lo primero que han hecho, ¿no?, el EFICOP, es decir, esta Fiscalía especializada en lo que es la criminalidad contra el poder, es citar a la presidenta de la Corte de Lima y además a la jueza que dictó una medida cautelar en favor de la Fiscalía de la Nación. Es decir, ya estamos entrando a una etapa donde la propia Fiscalía viene a cuestionar inclusive las decisiones judiciales. ¿Cuál es su opinión, doctor Luis Lamas Pucho, respecto de este nuevo escenario? Mira, muy importante y muy oportuna y precisa la pregunta, porque el contenido devela este fenómeno de la lucha por el poder, que tiene diferentes matices, que era previsible en el devenir de la corrupción como fenómeno no solamente criminal, sino político. Habíamos entrado a la etapa de la impunidad, que es más grave que la corrupción, porque corrupción hay en todas partes. El problema del Perú es la impunidad, es la historia de la impunidad. Y lo que llama acuciosamente la atención es que se utiliza la democracia, la misma legalidad y la misma legitimidad para consolidar el sistema de impunidad. Y esto es grave porque ya no se trata solamente de casos particulares vinculados al Ministerio Público o a otras instituciones, sino que se pone sobre el tapete la misma legitimidad de la democracia como sistema de gobierno, en un momento histórico que en los últimos años estamos viviendo una serie de desavenencias estructurales respecto a apetencias políticas que provienen de proyectos políticos totalitarios. Entonces, en la secuencia de estos acontecimientos, entrando a la etapa de la impunidad, partiendo de la premisa que la impunidad es más grave que la corrupción, estamos viviendo, digamos, el segundo capítulo de la impunidad. El primero fue el marco legal, cómo se estructuró todo un sistema normativo con la anuencia del Ejecutivo y del Congreso de aquel entonces para reestructurar toda una serie de normas, dentro de las cuales está el Código de
procesal penal para incorporar a las personas jurídicas. Se vendió esa imagen de el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado peruano. Incluso hubo algunas variantes de recurrencia al Tribunal Constitucional respecto a una demanda de inconstitucionalidad de esta ley, de esta famosa ley, la 20777, y su respectivo reglamento que tenía nombre propio, en otras palabras era Odebrecht. Y de esa manera un poco como que pasaba desapercibido el otro fenómeno de corrupción que, desde mi opinión, es más grave que el mismo Odebrecht, que es el Club de la Construcción. ¿Y por qué hago referencia a estos dos factores? Porque esta es la nueva dimensión de la impunidad en la cual hay una estrecha relación entre el poder político, la partidocracia y el poder económico o poder empresarial, que son en última instancia los que gobiernan al país. En el análisis interino de este fenómeno, evidentemente que hay una serie de calificaciones o tipologías, pero lo que realmente resalta en este momento es que supuestamente vivimos en democracia. Y en eso radica la gravedad del acontecimiento, porque no solamente se está pervirtiendo a las instituciones, como el caso del Ministerio Público, sino a la misma democracia como sistema de gobierno, y somos ahora vulnerables a proyectos totalitarios que están capitalizando esta crisis institucional en un país que tiene como regla de conducta encontrarse inmerso dentro del fenómeno de la corrupción. Entonces, estas proyecciones son sumamente gravitantes en el plano de la impunidad, porque no solo se trata de la ley penal, de los diferentes delitos tipificados en el Código Penal, sino de una zona gris mucho más amplia, que no tiene necesariamente calificativos normativos, pero que es donde realmente se moviliza esa corrupción política por parte de algunos connacionales poco escrupulosos, que más les interesa su beneficio económico personal que la proyección social de un país como el Perú, que confronta problemas de toda naturaleza. Entonces, el desmerecimiento del Estado de Derecho, el desmerecimiento de la democracia, de la institucionalidad, está generando una fisura ético-moral de proyecciones históricas que me imagino que quienes están inmersos no tienen la menor idea de la responsabilidad que están asumiendo, no en cuanto a los beneficios y a la apetencia del cargo que disfrutan en este momento en términos económicos, sino que lo que está en tela de juicio. Y esto es grave porque se utiliza el mismo derecho, la misma democracia, el Estado de Derecho, y hay una burla grotesca a los niveles cognitivos de la ciudadanía, como si nosotros no nos diéramos cuenta de qué cosa es lo que está pasando, cuál es la gravedad de la situación que estamos viviendo, y persisten de manera totalmente descarada e irresponsable en consolidar este proyecto de impunidad que en última instancia va a requebrajar todo el Estado de Derecho, que ya hemos tenido una experiencia bastante calamitosa en los últimos años, sobre todo en el plano de la gobernabilidad, porque no olvidemos que esta fractura del Estado de Derecho, de la institucionalidad, es un excelente caldo de cultivo para estos proyectos totalitarios respecto a la desavenencia, a la frustración de las grandes masas populares que ven en sus gobernantes una sarta de delincuentes que bajo el poder, la manipulación de las conciencias, crean una serie de paradigmas para esconderse, mimetizarse y hacernos creer que vivimos en el paraíso de las maravillas. Sí. Lucho, haces un excelente análisis desde la sociología política, donde pones de relieve, en efecto, que aquí, en buena cuenta, no nos encontramos en un escenario de conflicto político. O sea, entendido el conflicto político como aquellos que vivimos nosotros. Es decir, donde, por ejemplo, tú tienes a un partido aprista, tienes a un partido de la socialdemocracia cristiana, como el PPC, o partidos de la izquierda, donde en el escenario político confrontan ideas, debaten doctrinas, presentan propuestas de políticas públicas de cómo se debería gobernar el país,
y en base a ello entonces surge la dialéctica, ¿no? El intercambio de ideas, a veces acalorados, a veces bastante encendidos, pero en fin de cuentas, ideas políticas. Pero acá no hay ideas políticas. Aquí lo único que nosotros vemos es una banda de delincuentes peleando con otra banda de delincuentes y donde hay una tercera banda de delincuentes y entre ellos tratando de tomar el control de la situación y utilizando para pervertir conceptos tan sagrados para el campo de la ciencia política como democracia, Estado de Derecho, porque claro, estas bandas de delincuentes levantan cada uno a su turno las banderas de la lucha por la democracia, la defensa del Estado de Derecho, conceptos de igualdad y etcétera, ¿no? Que son palabras sagradas que deberían ser utilizadas únicamente en un contexto de democracia plena. Pero no, en una democracia tan boba como la nuestra, donde las instituciones siempre han sido frágiles y débiles, y que finalmente terminaron siendo penetradas por los esbirros de las mafias organizadas en unos casos e individuales e interesadas en otros. Bueno, pues el día de hoy ha explotado absolutamente todo. Ahora, ¿cuál es la mano que mece la cuna? ¿Cuál es el titiritero que articula los hilos de los movimientos de todo este conflicto de delincuente contra delincuente y que finalmente, anteponiendo esos intereses crematísticos y mercantilistas, no les interesa pues en absoluto el Perú del próximo año, ni menos de los próximos 5, ni 10, ni 20 años? Mira, en apariencia yo podría ceñirme a la partidocracia, en el sentido de utilizar la política para enriquecerse, para favorecerse, engañando a la opinión pública y pervirtiendo el principio de la representatividad, porque imaginarnos ir a las ánforas, votar por una persona para que nos represente y resulta terminando siendo un delincuente de cuello blanco a la persona que hemos elegido. Pero detrás de la partidocracia está el poder económico, que es el que siempre ha gobernado el Perú. Un poder omnímodo, un poder poco escrupuloso, un poder económico sometido a los intereses foráneos, en los que el sentido del nacionalismo es inexistente, en un mundo globalizado, a través de la virtualidad como un mecanismo de información masiva y a la vez selectiva, y en última instancia la utilización de la política como correa de transmisión para la corrupción. Y ahí creo que en gran medida se explica el razonamiento elemental que todos los peruanos se preguntan: ¿cómo podemos vivir en un país en la que todos nuestros exmandatarios están presos o están investigados o han estado presos por corrupción política, en la que utilizaron no solamente la partidocracia como correa de transmisión, sino para enriquecerse, desde el punto de vista de lo que sería incluso una organización criminal? Creo que en gran medida la responsabilidad es no solamente de este poder económico inmerso dentro de las estructuras sociales de larga data, porque como yo siempre lo he manifestado, y no sé si lo he dicho en este set televisivo, el Perú no tiene 200 años de democracia, tiene 200 años de corrupción. Y esa es una corrupción mimetizada dentro de la democracia como si no hubiera existido. Y ahí están los resultados. Cuando estás hablando del poder económico, estás hablando de las empresas, las grandes empresas peruanas intermediarias. La criminalidad corporativa, que es una nueva dimensión de la criminalidad que no es solamente organizada, es una criminalidad inmersa dentro de la globalización que tiene la peculiaridad de que no tiene territorialidad, no tiene identificación, es un fenómeno económico expansivo, estrechamente vinculado a la actividad económica, que utiliza justamente países como el Perú para poder consolidar sus proyectos. O sea, no necesariamente entonces un empresariado peruano, sino transnacional, que lógicamente tiene intereses. Lo que pasa es que hacer una línea divisoria entre el mal empresario peruano de naturaleza arribista,
con el empresario transnacional es materialmente imposible, porque en última instancia la ideología del peruano adaptado a ese poder económico sirve a ese poder económico, le da servicios a ese poder económico, y hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Odebrecht hizo lo que hizo porque tenía un soporte político, ideológico, jurídico, legal, empresarial, que le permitió hacer eso y le permite seguir haciendo, con la peculiaridad de la perversión, porque quienes están inmersos en esa actividad utilizan la política como el mejor medio de protección. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a continuar en un segundo bloque con esta interesante conversación con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Luis Lamas Pucho. Ya regresamos. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes. En la cocina es el juego de la temperatura. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Estación de 2 a 4 es un espacio hecho con mucha pasión, con mucha entrega. Yo también me llamo Perú. Se me olvidó cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Cuánto te amo, Pero ay, qué barbaridad. Y yo sin moverme del mismo lugar. Pero regresa Para dejar el vacío que dejaste al irte, regresa. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, estación de 2 a 4 por CTV Perú, en el 20.4 de la señal abierta, televisión gratuita para todos los peruanos. Yo no te pido la luna. todo lo que hice yo por ti. Salgan ya sus apuestas, ciudadanía. Y por supuesto, en nuestra señal en YouTube, CTV Perú, un canal de verdad. Estación de 2 a 4 con Julio Andrade. Es producido por CTV Perú, un canal de verdad, en los 20.4 de señal abierta, en vivo en ctv.pe y en todas las redes sociales. Búscanos como CTV Perú Oficial. Claudia Toro es implacable. Claudia Toro es la periodista y directora de Dime la Verdad, el único dominical matinal que te informa lo que en verdad debes saber. Sobre la infiltración de la RENIEC, ¿cómo han ido sucediendo estos hechos? Grupos que se organizan para lograr captar el poder y desde ahí manejar la criminalidad organizada transnacional. Todos los domingos a las 9 de la mañana, Dime la Verdad con Claudia Toro por CTV Perú, un canal de verdad en los 20.4 de señal abierta.
estamos afortunados porque estamos aquí en el mercado de productores de Santa Anita, donde emerge el corazón de los emprendedores. Y también estamos al lado de la canasta más grande del mundo. Y vamos a enseñarles todos los productos, las ofertas, los mejores precios desde la fábrica hasta su mesa, desde las plantas peruanas para que celebre estas fiestas navideñas. Vengan todos a comprar su canasta al mercado Productores Santa Anita. Esta canasta lo venimos ofreciendo hace 17 años en este gran mercado de productores de Santa Anita. Con esta canasta gigante usted puede volverse un gran emprendedor. El sorteo se realizará el 30 de diciembre. ¡Feliz Navidad! En nombre de todos los socios, comerciantes y emprendedores de este gran mercado de productores de Santa Anita. Bien, regresamos nuevamente entonces al programa. Estamos conversando con el doctor Luis Lamas Pucho sobre estos acontecimientos que están en este momento afectando la vida institucional del país. Cuando tú hablas de partidocracia, uno inmediatamente lleva la idea al concepto de partido político. Pero resulta que en el Perú no hay partidos políticos. O sea, no hay partidos políticos en el sentido institucional de lo que significa un partido político, ¿no? Es decir, doctrina, militancia, representación, ¿no? Enraizamiento. Eso lo fue el Partido Aprista, pero el Partido Aprista virtualmente ya no existe. Eso lo fue el Partido Comunista en un momento determinado, el legal, pero el Partido Comunista, Unidad al menos, que era el que tenía esa ya no existe. Y el PPC y Acción Popular tampoco. Entonces, lo que el día de hoy, popular tampoco. Para nada. Entonces, lo que el día de hoy existe son empresas partidarias, así como la universidad, por ejemplo. La universidad, digamos, era una institución que proveía de educación para brindarle luz a los seres humanos y formarlos en ciencia, porque eso es universidad, de latín universitas, universidad, conocimiento universal. Y luego la universidad termina convirtiéndose pues, en una empresa, un negocio, ¿no? Y eso termina emputeciendo la educación y la consecuencia pues, es lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Puro zombie con título profesional, pero que en realidad de profesional no tiene absolutamente nada. Y los partidos políticos son similares, ¿no? El día de hoy ya no hay partidos políticos, lo que tenemos son empresas partidarias, ¿no? Donde uno se vuelve dueño porque tiene plata como cancha. Por ejemplo, el señor César Acuña es dueño de lo que se llama partido político. No es un partido político, es un marasmo, ¿no? Un vómito de coincidencias, de intereses, donde se presentan, no tienen doctrina, no tienen ideología, no tienen perspectiva. No, lo único que tienen es simplemente un interés de naturaleza económica, ¿no? Plata como cancha. Y plata como cancha, ¿no? Fuera de eso también hay por ahí otro movimiento, ¿no? Y luego los que se cambian la camiseta, pues como etairas, ¿no? A lo Gino Costa, por ejemplo, ¿no? Que hoy día aparece con camiseta de un color, la próxima selección es de otro color, es decir, vendepatrias, ¿no? Entonces, no hay partidos políticos. ¿De qué partidocracia entonces es que tú hablas? Yo me refiero a la partidocracia como fenómeno sociológico que tiene un maquillaje de contenido político porque sin cuestionar y desmerecer el análisis que tú acabas de desarrollar, como fenómeno es una realidad. Y los partidos, a pesar de esas mediocridades, son parte simbólica del juego de las fuerzas. Porque, como te manifestaba, este fenómeno se desarrolla a través de la democracia, la partidocracia, los actos electorales, los representantes que tienen los partidos en el Parlamento y la presencia de los partidos con todas estas mediocridades como un hecho real, ¿no? Pero evidentemente coincidiendo incluso
en mayores términos a la descripción que tú acabas de decir. Pero hay una serie de factores que se han ido conjugando de manera sistemática a lo largo de los últimos años que han permitido efectivamente que el poder económico sea un poder omnipresente dentro del desarrollo de la historia, que tiene relación también ya con fenómenos, digamos, globales. La privatización, la globalización. Tú mencionabas antes el fenómeno de la universidad como componente político que está presente en las decisiones políticas. A pesar de ese marasmo que has descrito, se privatizó la educación y se convirtió en un poder político que tiene capacidad de decisión dentro de las políticas del Estado a través de los representantes que están en el Parlamento. Hay conciencia de que para poder hacer trayectoria política hay que tener el respaldo de un partido político. Pueden haber casos excepcionales, pero si no hay un financiamiento, más allá de dónde proviene el financiamiento, el personaje que tiene aspiraciones políticas, hacerlos en términos individuales es casi materialmente imposible, a no ser que tenga algún respaldo totalmente, digamos, distinto y diferente que le permita estar en la brega. Pero eso es un capítulo aparte, digamos. Al haberse privatizado la economía, el Estado se ha reducido. Pero además se privatizó los medios de comunicación en un mundo eminentemente virtual, en la que los niveles cognitivos de los peruanos, sobre todo de las nuevas generaciones, cada día disminuyen. Al disminuir son más fáciles de manipular, de crearles conciencias. Se privatiza la salud. Cuanto más pobre el ciudadano, mayor capacidad de doblegarlo y dominarlo. La pandemia es un ejemplo clarísimo de lo que significa un fenómeno epidemiológico, sanitario, para poder acorralar a la sociedad. Se privatiza, en términos casi absolutos, el sistema bancario, el sistema financiero, frente al cual es materialmente imposible que una sociedad pueda desarrollarse en un mundo globalizado si es que no tiene realmente un sustrato legal financiero que le permita desarrollarse en la medida de sus posibilidades. Pero además de todo eso, la política se pervierte en términos extremos porque hay un desbande totalitario en este escenario en el cual es materialmente imposible separar lo público de lo privado. Los privados entran a gobernar en los términos que ya conocemos y en ese escenario la debacle ético-moral de la sociedad llega a sus niveles más paupérrimos. Lo menos importante que tiene en esta discusión que estamos actualmente viviendo es el tema de la ética. ¿Alguien realmente ha puesto sobre el tapete la necesidad de fortalecer la ética? ¿De qué ética estamos hablando? Terminaría como un cucufato, ¿no? No tienes cabida en este debate, en esta discusión. Entonces, en ese pandemonio aparecen una serie de advenedizos que tratan de sacarle provecho colgándose del fenómeno para su beneficio y siempre bajo el esquema de lo que significa el análisis de este fenómeno, partiendo de la premisa, para responder a tu pregunta, de la utilización de la política a través de esta pseudo partidocracia como correa de transmisión para perpetuarse en el poder. En otras palabras, hoy por ti, mañana por mí. Sí, ¿no? sí. Y con la anuencia de los medios de comunicación, que son los brazos mediáticos de ese poder. Ese es un punto importante. Yo recuerdo cuando era adolescente, y ustedes también lo recordarán, que se solía decir, en el Perú solamente existen dos partidos políticos, decían en la década de los años 60, 70. La iglesia y el ejército. Esos eran los verdaderamente organizados. Hoy día los dos están totalmente desorganizados. Fíjate que el arzobispo de Lima, que en realidad es anticatólico, ¿no? Aunque viste la sotana eclesial, por ejemplo, ha prohibido que se arme el nacimiento del niño Dios. Esto es impresionante, ¿no? La iglesia destruida desde dentro. Y las Fuerzas Armadas totalmente desmoralizadas. O sea, esos dos partidos políticos han desaparecido, pero han emergido otros. Uno de ellos, el mediatismo corporativista de los medios de comunicación. Es decir, todos los medios de comunicación, finalmente, o la mayoría, ¿no? El 83% específicamente, responden a un solo dueño. Y este solo dueño es el grupo El Comercio.
Entonces, no importa que tú cambies de canal, que pases del 2 al 4, del 4 al 5, del 5 al ñ, finalmente estás viendo la misma pauta porque todos tienen la misma línea de concepción política. Por eso es que todos salen al unísono y hacen una fuerza impresionante para poder apoyar medidas que les conviene políticamente o destruir, como por ejemplo en el caso de la fiscal de la Nación, en este caso los medios de comunicación de propiedad del señor Miro Quesada o de la familia Miro Quesada, o sorpresa, vinculados a Odebrecht a través de Graña y Montero, y por lo tanto Odebrecht otra vez aparece en este escenario, todos atacando para destruir a la fiscal de la Nación, y eso no significa que yo defienda a la fiscal de la Nación, tendrá que responder. Pero lo cierto es que también se encubre. Por ejemplo, en uno de los chats aparece mencionado Gustavo Gorriti como que tiene arrinconado al nuevo fiscal de la Nación, y esos medios de comunicación no dicen una sola palabra, se quedan absolutamente calladitos, ¿no? Entonces, esa fuerza mediática, con la potencia que tiene su televisión, sus diarios, y que llegan a una sociedad embrutecida, donde los niveles cognitivos están muy por debajo de los suelos. Acaba de salir el informe PISA. No sé si habrán tenido oportunidad ustedes de verificar. El Perú nuevamente ocupa el deshonroso último lugar de 71 países en todas las materias. De 71 países evaluados, el Perú es el 71. Por encima de nosotros está Haití. Ya imagínate, lo peor por encima de nosotros. Entonces, ¿cómo se puede hablar a una sociedad tan ignorante sobre temas tan profundos que ameritan un análisis? Es imposible. Los medios de comunicación contribuyen violando la Constitución, ¿no? Porque el artículo 14, párrafo final, dice: los medios de comunicación tienen el deber, no el derecho, sino el deber de contribuir en la formación moral y educativa del país. Y lo que hacen es exactamente todo lo contrario, porque lo que hacen es fortalecer la moralidad y embrutecer a la sociedad. Entonces, la gente, sin embargo, podrá ser ignorante, pero idiota no es. Eso sí, hay que distinguirlo. Entonces, como tú muy bien señalas, y yo también lo creo así, finalmente yo creo que estamos así nada más de llegar a un punto donde la gente está y explota y diga: váyanse todos a la mierda y vamos a elegir un camino radical que, si implica fusilamientos, enhorabuena. Y entonces aparecerán Tauro diciendo: ¿me llamaban? Claro, es parte de una estrategia que opera sobre la metaverdad, es decir, la mentira escondida dentro de la verdad, en una dimensión eminentemente virtualizada, en la que todos los días se recurre a determinado tipo de noticias justamente para encubrir lo que requiere no ser divulgado. La criminalidad, que es un tema acuciante que nos afecta, la posibilidad de acceder a la información, los niveles de educación, tanto escolar como de las mismas universidades, Sí, claro. la mediocridad imperante en cuanto incluso al mismo debate de contenido político, y que además aparece representado en los poderes más representativos del Estado, que es donde en última instancia la sociedad dirige su preocupación. En otras cosas, el Ejecutivo, el Judicial y el Congreso de la República, que se convierten justamente en los paradigmas de toda esta degradación de la institucionalidad, inmersos dentro del tema de la corrupción. Por eso yo siempre he manifestado que lo que todavía hemos visto es poco respecto a lo que se va a develar posiblemente, porque en la historia, tarde o temprano, todo se llega a conocer. La negociación de Odebrecht. Eso. Una negociación que continúa y que utilizó la misma institucionalidad de los pseudodemócratas para perpetuarse, recurriendo a la legalidad y a la Constitución. Esto es peor que el contrato Grace, ¿no? Mira, yo creo que es más grave porque, a diferencia del contrato Grace, en la que evidentemente la corrupción era develada, acá es muy difícil porque es una
corrupción que está inmersa dentro de una zona gris, que ni siquiera está descrita en el ámbito legal. Se entiende, se acepta y se comprende como algo no solamente normal, sino que es algo legal, que está permitido hacerlo, que la ley lo respalda y lo justifica. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, el deterioro ético y el desmerecimiento de la institucionalidad es mucho más grave, porque en realidad estamos acercándonos de manera irresponsable a una situación impredecible, porque en última instancia la economía también está inmersa en el tema de la moralidad y de la ética. Sí. Un país sin proyecto, sin metas a mediano o a largo plazo, gobernado por personas investigadas por lavado de activos, crimen organizado, podemos imaginarnos lo difícil que va a implicar tener que participar en las próximas elecciones con un sistema electoral que también está presenta gravísimas dudas respecto a su idoneidad y que además, en última instancia, hay una similitud respecto a lo que sucedió en Venezuela antes de que entrara el chavismo. Un país que vivía en las maravillas. Y fíjate en la situación que se encuentran ahora. Entonces, nada en la historia es eterno, ¿no? Esta aparente tranquilidad económica que está haciendo, o hay un intento de parapetarla bajo determinados paradigmas, va a llegar un momento que se va a convertir en algo incontrolable socialmente y políticamente hablando, ¿no? Sí, sobre lo último, si la idea, tema de la corrupción, utilizando la partidocracia, todo el aparato legal que existe, entre comillas también los órganos del Estado de Derecho, etcétera, es buscar la impunidad, que es lo más grave que la propia corrupción misma. Sigue pensando de que efectivamente esta crisis que hemos vivido es justamente por ocultar el informe, el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Yo creo que ese es el punto más neurálgico. El hilo de maneja. Claro. La imposibilidad de develar el contenido de ese acuerdo de colaboración, en la que los mismos poderes del Estado son cómplices. Porque ellos son los que lo están ocultando, a pesar de haberse recurrido a todos los mecanismos de carácter procesal y legal. Y ahí es donde realmente se va a devalar de manera descarnada estas negociaciones perversas que continúan manteniéndose en el poder ante la inoperancia de los aparatos del Estado, porque yo creo que ahí está explicada la razón más importante de la crisis institucional del Ministerio Público, que tiene en este momento la faceta de la exfiscal de la Nación. Ahí se explica de manera sumamente subliminada, mimetizada, cómo el fenómeno de la impunidad puede manipular las conciencias de la institucionalidad y de la población, siempre dentro del esquema de la democracia. Una pregunta final ya, para terminar, porque ya nos están pidiendo el corte. Ya ha empezado el proceso de desmantelación de la Fiscalía de la Nación para permitir el ingreso del político del caviarismo. Sin embargo, dado el hecho que el procedimiento con el cual ha sido suspendida la Fiscal de la Nación es absolutamente ilegal desde el punto de vista jurídico, ¿no? Ilegal e inconstitucional, digamos, en teoría podría ser revertido. ¿Tú crees que Patricia Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación? Mira, yo creo que todos tenemos un momento. Lo que defendemos acá no es a la exfiscal. Lo que estamos defendiendo es el Estado de Derecho. Gracias. Los personajes son ave de paso. A mí, personalmente, me llama poderosamente la atención esta fase final respecto a sus actitudes que ha mostrado ella, que evidentemente, sin desmerecer la magnitud del contenido del ataque, de lo que implica el fenómeno de la impunidad, las falencias mostradas en esta última faceta dejan mucho que desear, y el deterioro de su propia imagen es irreversible. Entonces, volver a lo mismo lo vería bastante difícil, aunque no niego que sea un hecho imposible, pero el aprendizaje creo que ha sido sumamente importante e intenso en estos últimos días,
Y además ella solo o sola no puede enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Necesita el respaldo de otras instituciones, porque hacerlo solo ya hemos visto los resultados, ¿no? Que no lo tuvo, ¿no? Sí, claro. Pues así es. Bueno, ha sido la voz y presencia del doctor Luis Lamas Pucho en el programa. Agradecemos mucho, Lucho, tu participación y estaremos invitando nuevamente para seguir analizando estos importantes temas. Gracias. Recuerden, este es Crimen Imperfecto, va los sábados a las 8 de la noche por CTV Perú en el 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en las plataformas digitales YouTube y Facebook. También en Cusco, como no, en el 23.1 de Impecable TV. Ya regresamos. Es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos la alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes. Y la cocina es el juego de la temperatura. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Hola, ¿cómo están? Soy Valentina Montoya y les voy a enseñar a preparar postres súper rápidos y súper fáciles en Dulces Tardes con Valentina. Sí, ella es Valentina, la conductora más joven del Perú y la más talentosa. Acompáñenme. Los mejores postres y deliciosos pasteles los aprendes en Tus Dulces Tardes con Valentina, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CTV Perú, un canal de verdad, en los 20.4 de señal abierta, en vivo en ctv.pe y en todas las redes sociales. Búscanos como CTV Perú Oficial.
afortunados porque estamos aquí en el mercado de productores de Santa Anita, donde emerge el corazón de los emprendedores. Y también estamos al lado de la canasta más grande del mundo. Y vamos a enseñarles todos los productos, las ofertas, los mejores precios desde la fábrica hasta su mesa, desde las plantas peruanas para que celebre estas fiestas navideñas. Vengan todos a comprar su canasta al mercado Productores Santa Anita. Esta canasta lo venimos ofreciendo hace 17 años en este gran mercado de productores de Santa Anita. Con esta canasta gigante usted puede volverse un gran emprendedor. El sorteo se realizará el 30 de diciembre. ¡Feliz Navidad! En nombre de todos los socios, comerciantes y emprendedores de este gran mercado de productores de Santa Anita. Bienvenidos nuevamente al programa. Lucho, ya estamos de regreso. Quiero agradecer, en primer lugar, tu solidaridad conmigo y también la de todos los televidentes que nos han hecho llegar sus palabras de aliento. La semana pasada, como lo anunciaste, estuve delicado de salud. Bueno, estaba en tratamiento y gracias a Dios ya saliendo, ¿no? Pero muchas gracias por el cariño y el aprecio. Bueno. Acaba de vivirse la semana de Hanukkah. A propósito, un gran abrazo para toda la comunidad judía y hebrea en el Perú. Ojalá que hayan tenido una bonita semana de celebración entre el 7 y el 15 de diciembre. Ha sido ahora la fiesta de las velas, la fiesta de las luces, sí, ¿no? Recordando al pueblo macabeo que se resistió ante el embate de los griegos que querían acabar con los judíos, y donde, de lo que yo recuerdo de mis estudios de historia universal, ¿no? estoy recordando, solamente había aceite para tener prendida la lámpara un solo día y sin embargo duró 8, lo cual fue interpretado como un milagro de Dios, ¿no? Y eso reforzó la fe de los pocos judíos que no habían caído frente a la dominación griega y, bueno, continuaron con su credo religioso, ¿no? De ahí es donde viene la fiesta de la Hanukkah. Así que un gran abrazo de hermandad para toda la comunidad judía. ¿No? A propósito de lo que conversábamos con Lucho Lamas sobre el poder de la prensa concentrada, ¿no? Uno de esos medios de comunicación que forman parte del corifeo de voces que se unen para atacar en manada es Radioprogramas. Y el día de hoy Radioprogramas, alguna vez Radioprogramas fue una buena radio. Yo recuerdo cuando era niño, escuchaba hasta las novelas. Sintonizaba, claro, por supuesto, sí, ¿no? Claro. Y era a nivel nacional y llegaba a todos los rincones. Sí. Yo que vivía en Huancayo en esa época, recuerdo que en casa Radioprograma estaba sintonizada todo el día. Sí. Todo el día. En la mañana habían novelas, en la noche también habían novelas y el resto eran noticias. Y recuerdo a los grandes locutores y periodistas de aquel entonces, ¿no? Miguel Humberto Aguirre, por ejemplo, claro. El propio Martínez Morosini, que también trabajaba ahí en los programas. Bueno, entre otros, ¿no? Denis Vargas Marín, el Chema Salcedo también en su momento. Pero el día de hoy, ¿no? Qué bajo ha caído, ¿no? O sea, fue degradándose progresivamente hasta llegar a Fernando Carvalho, que dice que es filósofo, ¿no? Dice que es filósofo. Y qué vergüenza lo que se ve en el siguiente video. Adelante, producción. La fiscal Barreto no tenía potestades para investigar a la señora Benavides, porque requiere la investigación, en todo caso, de un fiscal supremo, y sin embargo lo hizo. El esbirro policial, que fue el que realizó todas estas patrañas. Es el coronel Corchado. ¿Por qué lo llama esbirro, señor? Vi que en el Congreso lo llamó esbirro también. Es un distinguido oficial de la Policía Nacional, ¿no? Bueno,
cada quien dice lo que le parece. Tú dices distinguido, yo digo esbirro. Son opiniones que tenemos ambos. Bueno, este sujeto, que es el mismo que realizó esa patraña 2018-2019, que contribuyó a liquidar al entonces fiscal Pedro Chávarri, hoy día ha vuelto a hacer lo mismo sin tener competencia para hacerlo. Porque Rospigliosi, que es un viejo zorro de la política, le cayó la boca definitivamente, ¿no? No le diga esbirro, que es un distinguido coronel de la policía. Don Fernando Carvalho. Distinguida es la conchudez que usted tiene respecto de la forma tan evidente como usted, dejando de ser periodista, se convierte en un operador político. Un periodista trata de encontrar pues, un punto de equilibrio, ¿no? Para poder dar la transmisión de la... No, pero él toma partido. Eso ya no es un periodista, pues. Ya no puede ser periodista, ¿no? Claro, porque además lo que estaba en discusión en realidad era si el coronel Colchado tenía la competencia para efectos de investigar... Con la fiscal Marita Barreto. A una fiscal de la Nación, claro, con la fiscal Marita Barreto para investigar a la fiscal de la Nación. Está claro que no tenían competencia. No tenían competencia. Sin embargo, dentro de la estructura está en la gráfica inicial, en el PowerPoint que presentaron, aparece encabezando la cúpula. Por lo tanto, sí hubo una investigación a ella. Y eso es ilegal. Ahora, cuando Rospigliosi le dice esbirro y se ofende, ¿no? Carvalho, ¡ay, qué ofensa! No le diga esbirro. Pues. Parece que el señor Carvalho, filósofo... Mira, te voy a decir una cosa. Yo estudio filosofía desde hace poco más de 30 años, ¿sabes? 30 y pico. Requisito obligatorio para estudiar filosofía y pretender ser filósofo alguna vez, ojalá algún día yo lo sea ya en mi etapa de retiro, es 1, estudiar y conocer el latín, estudiar y conocer el griego. Porque como los textos originales de la filosofía están en esos idiomas, es necesario recurrir a las fuentes originales porque las traducciones son pésimas, muchas veces. Voy a poner un ejemplo. Cuando René Descartes, mal pronunció Descartes, se escribe Descartes, pero se pronuncia Descartes porque es francés, escribe en su famoso Le Discours de la Méthode, el discurso del método, y lo escribe en francés, contradiciendo la tradición de esa época. Estamos hablando del año 1650, que se escribía en latín. Él no quiso escribir en latín, escribió en el idioma nacional francés. Y él escribe en el capítulo 4, hay un párrafo en el cual recuerdo que dice textualmente así: Je suis una cause qui pense, lo cual me obligó a mí a revisar el francés. No hablo francés, pero traté de encontrar Je suis una cause qui pense significa soy una sustancia pensante. Cuando el traductor del latín en 1652 encuentra esa frase y quiere convertirla del francés al latín, dice, ¿y ahora cómo transformo je suis una cause qui pense al latín? Y la mejor forma que él encontró el traductor del latín fue cogito ergo sum. Y de ahí se traduce al castellano. ¿Y cómo se traduce al castellano? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces, fíjate la diferencia entre je suis una cause qui pense, soy una sustancia pensante, versus pienso luego existo. Fíjate la diferencia. Y eso trae consecuencias enormes que han traído malentendimiento enormemente. Entonces, ¿por qué es importante el conocimiento de las lenguas y de los idiomas en filosofía? Porque eso te permite identificar el origen etimológico, las raíces de las palabras y tratar de utilizarlas en su dimensión real. Porque el lenguaje no solamente es comunicación, sino es transmisión de pensamiento. Claro. El lenguaje es el instrumento materializador del pensamiento. La palabra es directamente proporcional a lo que tú piensas. Entonces, cuando uno, como Rospigliosi, utiliza la palabra esbirro, ¿qué cosa significa esbirro? Esbirro significa el mandadero ejecutor de algo por encargo de alguien. Eso es lo que significa esbirro. Ahora, ¿es Colchado un esbirro? Sí. Claro que sí. ¿De quién? ¿De Vizcarra? ¿No es acaso cierto que él era el héroe de Vizcarra?
que se encargó de destruir a Gonzalo Chávarri, haciendo lo que hizo, pateando puertas en el despacho de la Fiscalía de la Nación, sin tener facultad para hacerlo. Y ahí sí la prensa no dice absolutamente nada. Entonces, son tan ignorantes que se presentan con pose de sabios, ¿no? Con el rostro circunspecto, la cara de estreñimiento, y creen que con eso van a... La voz engolada, ¿no? Porque el señor Carvalho sí habla francés, ¿no? Pero él habla francés y piensa en castellano, y cuando quiere pensar en francés, habla en español, ¿no? Entonces, se equivoca totalmente, ¿no? Y finalmente termina oliendo a caviar. Entonces, no le diga esbirro, pero ¿por qué no se lo va a decir? Y Rospigliosi, muy bien, ¿eh? Bueno, cada quien le llama como... Usted quiere llamarle distinguido coronel, yo le llamo, pues, esbirro. Entonces, señor Carvalho, en efecto, pues, lo único distinguido aquí es su putrefacta posición política. Bien. Esta semana, Lucho, mientras los peruanos estamos ahogándonos en toda la miasma que caracteriza el sistema de administración de justicia, la nueva forma de hacer política en el Perú. Aquí ya no se debaten ideas, no, para nada. Aquí es, te meto a la cárcel. Esa es la nueva forma de hacer política. Puñal en mano. Así es. Entonces, mientras esto ha estado sucediendo, los sátrapas de la Junta Nacional de Justicia se aprobaron un sueldo por el mes de diciembre de 70.034 soles. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Libre de impuestos, ¿ah? 70.000 soles cada uno de ellos. Estamos hablando de 7 personas. Estamos hablando de solamente en sueldos de 7 personas, $500,000 de soles. ¿Cuántos desayunos escolares se pudo haber pagado con eso? ¿Cuántos uniformes escolares se pudo haber confeccionado con ese $500,000 de soles? ¿Cuántos libros se pudieron haber editado para la educación de nuestros estudiantes de las alturas? Y ahora que en Puno acaba de caer una granizada anunciando la llegada del fenómeno del Niño, sí. Y la temporada de friaje, ¿cuántas chompas de lana se pudieron haber tejido con $500,000 de soles? Pero no solo la Junta Nacional, sino también los congresistas, ¿no? El Congreso de la República también. 50.000 soles cada uno. Sí, aproximadamente 53.000. Algunos dicen 43 o 53, en realidad da lo mismo. Da lo mismo. Pero lo importante es que están aprovechando una circunstancia, ¿no? Donde todos nuestros ojos están volteados a otro lado y ellos aprovechan inmediatamente, ¿no? Elevan sus sueldos. Y ahí sí, los comunistas no se diferencian de los derechistas, ¿ah? Ni de los caviares. Porque todos defienden el sueldo. Todos, sí. Ustedes no saben las necesidades que tenemos. Porque nosotros también trabajamos las 24 horas. Y se esfuerza. Y ¿qué tal esfuerzo? Sí. Uy, a ver, ¿cuál es el bono de la gente que trabaja en la avenida Bancay vendiendo sus cositas? Nada más. Lo que venden el día, nada más. No hay bono extra, no hay nada. Así son estos miserables. Y por eso es que no se quieren ir, pues. Por eso es que no se quieren ir. ¿Sí o no, Pepito Ávila? ¿Sí o no, Aldito Vázquez? ¿Ah? ¿Qué te iban a pagar a ti, Aldito Vázquez, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ese sueldo? Pues imposible, ¿no? Y con 70 luquitas. 70.000 soles, imposible. Imposible. Miserable. Un día van a pagar. De verdad que un día van a pagar. Dios Todopoderoso va a permitir con su justicia divina que un día pague. ¿Estás escuchando, Pepito Ávila? Dios cobra. Sus tiempos son perfectos. Y hablando de Aldito Vázquez, pongan su imagen por favor aquí al costado. Aldito Vázquez, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Oigan, pero un momentito, no es Aldito Vázquez, ¿ah? Parece. No, esa es la versión Simpson de la versión animada. La versión animada de Aldito Vázquez. Ya, pónganlo al verdadero, no a su clon. El señor Aldo Vázquez ha dicho que... bueno, mejor vamos a escuchar al señor Aldo Vázquez. A ver, vamos con el video.
y que, como ya ha ocurrido recientemente, porque hace unos pocos días se presentó otra moción que buscaba también la remoción de los miembros de la Junta y no fue ni siquiera admitida a debate. De modo que yo tengo ciertamente la esperanza democrática y constitucional de que una iniciativa como esta no prospere, porque sería gravísimo para el país, pero no solo sería grave para la Junta Nacional de Justicia, para el sistema de administración de justicia, creo que lo sería fundamentalmente para el propio Congreso de la República. ¿Y sabe usted por qué, señor Chincha? Porque el Congreso de la República perdería la legitimidad constitucional que tiene producto de su elección popular. Bueno, ya hay que ser bien sinvergüenza. El Congreso perdería legitimidad política si nos destituye. ¿Y por qué? ¿Por hacer el trabajo que tiene que hacer el Congreso? ¿No es cierto acaso que la Junta Nacional de Justicia, independientemente que se trate de Patricia Benavides, han violado la ley orgánica porque en la ley orgánica no está prevista la existencia de un proceso sumario? Ese proceso sumario está en un reglamento. Ahora, me gustaría hacer un gráfico acá, permíteme, por favor. Pero lo voy a hacer acá para que la gente lo pueda... A ver si la cámara puede... lo estoy escribiendo en este momento. Claro, lo que ellos han alegado... Préstame tu lapicero, por favor. Es que lo que han alegado es que la ley orgánica sí les da la facultad de dictar sus propios reglamentos y dictar normas internas efectos para el funcionamiento. Eso sí, está pero clarísimo. Siempre y cuando el reglamento no sobrepase. Así es, efectivamente. Entonces, a ver, adelante. A ver, lo acabo de graficar. Esto en derecho se llama pirámide de Kelsen. Primer año de derecho. Primer año de derecho. ¿Ya? Eso lo sabe Aldito Vázquez, lo sabe Pepito Ávila, lo sabe Imeldita Tumialán, Inesita Tello. 78 añitos a lo mejor se le ha olvidado, ¿no? Ya podría haber senectud. Pero bueno, los otros saben. En esta pirámide, la constitución política del Estado está por encima de todas las leyes. Para desarrollar la constitución se hace una ley orgánica. Entonces, las instituciones tienen leyes orgánicas. Ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica del Congreso de la República, ley orgánica del Poder Ejecutivo, ley orgánica del Ministerio Público, ley orgánica de la Contraloría General de la República, ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ley orgánica del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ley de desarrollo constitucional. Inclusive por eso es más importante que una ley ordinaria. Y los reglamentos están más abajo. Y más abajo se encuentran ya las sentencias, los estatutos, los reglamentos internos de los clubes privados, de los condominios, etc. Entonces, un reglamento solamente puede reglamentar sin sobrepasar lo que dice una ley orgánica. Si la ley orgánica dice que solamente existe un proceso ordinario y un proceso especial, ¿cómo es posible que un reglamento genere un tercer tipo de procedimiento, que es el proceso sumario, que no está que no se encuentra en la ley orgánica? Ese reglamento es inconstitucional por ir más allá de la ley orgánica. ¿Se entiende? Es una cuestión puramente lógica. Entonces, gracias cámara, entonces, ese acto no solamente es inconstitucional, no solamente es ilegal, sino es delictivo, porque es abuso de autoridad. Es aprovechamiento del cargo, ¿correcto? Y estos sátrapas ya están cometiendo delito por haber realizado un procedimiento no existente, que además desde el punto de vista de los derechos humanos, que tanto les gusta hablar a estos sujetos, pero solamente cuando se lo aplican a terroristas y a sus amigues del caviarismo, ahí sí hay derechos humanos, pero cuando se le tiene que aplicar a los otros, ahí no. Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, existe un principio que se llama el principio del debido proceso, que incluye el derecho de defensa. En este creado e inexistente proceso sumario, ni hay defensa, ni hay etapa de investigación, ni hay nada. Por lo tanto, no hay debido proceso. Lo hemos visto en el caso de la fiscal de la Nación. Claro, por eso me refiero específicamente a Patricia Benavides. Entonces, independientemente de que sea ella, claro, ¿ya? Igual, a ver, voy a ponerlo así.
Cuando Abimael Guzmán lo juzgó, un tribunal sin rostro, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Que se había violado el debido proceso. Por lo tanto, nuevo juicio. Y se le hizo un nuevo juicio. Bajo los parámetros constitucionales. Entonces, fíjense, hasta a Abimael Guzmán se le tenía que respetar los derechos humanos, porque eso es un Estado de Derecho. Pues. Entonces, estos, ya no sé cómo llamarles, por Dios. Ya no tengo palabras ya para describir a estos. Espaviante. Sí, por favor. Entonces, estos señores, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia, repito, realizaron un procedimiento inconstitucional, ilegal y delictivo. Eso los deslegitimó. Por eso es que el Congreso de la República, actuando en ejercicio de sus funciones de control político, les ha abierto este proceso. No es una venganza, es simplemente el efecto. Si el Congreso se quedara callado frente a este acto, ya no sería Congreso, pues, ¿no? Y entonces Aldo Vázquez sale con la cara de señor Burns que le caracteriza, ¿no? Ahora sí, pónganlo al señor Burns nuevamente aquí, ¿no?, por favor. ¿No? Y dice, el Congreso perdería su legitimidad política. ¡Hala, payaso! Vete a tu circo, Aldo Vázquez. Vete a tu circo. Porque acá ya definitivamente, ahí en Canal N, ante la cara de Jaime Chincha y de los otros idiotas que te entrevistan complacientemente, ahí haces tus expresiones de esta naturaleza. Pero yo te invito a que vengas aquí a este programa para hablar cara a cara. A ver, vamos a conversar de derecho. Bueno, dicho esto, hay un titeretero, ¿no? Hay varios titereteros, ¿ah? Pero hay uno que se encarga de manejar la Junta Nacional de Justicia. Y además ha sido puesto al descubierto, ¿no? Así es. Ya nosotros sabíamos. Sin embargo, ya públicamente ya ha sido puesto al descubierto, ¿no? ¿Cómo se llama ese titeretero? Se llama Gustavo Andrés Gorriti Elenbogen, alias Maestro Obi-Wan. Entonces, este señor, ¿no? O sea, finalmente, Lucho, tienes tú a Imelda Tumialán, a Aldo Vázquez, Pepe Ávila, Lusteyo, bueno, etcétera, ¿no? La señora María Zaval. Los 7 son versiones distintas de una sola persona, de Gustavo Gorriti. Hablando de filosofía, esto es lo que se llama el ser y sus accidentes. O sea, el mismo ser se presenta de 7 formas diferentes, ¿no? Entonces, a ver, producción, ponga esta imagen, por favor, donde aparece el señor Gorriti de 7 veces, de 7 formas distintas. Porque eso es lo que son. Eso es lo que son. Eso es lo que son, ¿no? Entonces, este señor, ¿no?, en un discurso de plazuela de quinta, ¿no?, con la glosa malentonada que tiene. Yo me acuerdo de Vladimiro Montesinos. Cuando se hablaba tanto de Vladimiro Montesinos en la década de los 90, se le presentaba como una gran figura, sí, como un gran pensador. Yo me imaginaba, pues, cuando Adolfo Hitler daba los... no es que yo sea admirador de Adolfo Hitler, pero realmente era impactante verlo con esa fuerza con la que daba sus discursos y movilizaba tanta gente. O Lenin en el discurso aquel recordado de las pocas imágenes que se tiene de él movilizando al proletariado y al partido bolchevique, ¿no? Yo pensaba, pero era una figura así de Montesinos cuando todavía era oscuro. Hasta que finalmente un día le escuché una voz pituda, ¿no? Decir, un hombre que no hubiera podido movilizar, pues, con ese tonito de voz. Si no fuera por el temor, por el miedo. Así, y lo único que le tenía era miedo, y él sacaba los dólares y hacía así, y la gente venía corriendo como Chicho Mone, ¿no? ¿Te acuerdas, Chicho? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Entonces, algo similar sucede con el señor Gorriti, ¿no? Una vocecita de... Bueno, escúchenle mejor ustedes. Adelante, video. Hemos logrado, y debo decirlo para que lo tengamos claro, para que no lo olvidemos, el año pasado hemos logrado avances espectaculares, como no se había conseguido nunca en la revelación de hechos corruptos. Ahí está su vocecita, y realmente, ¿cuáles son los avances, Lucha? Bueno, los avances espectaculares, ¿no? Sí. ¿Cuáles son?
Las prisiones preventivas que han llevado a nada. No tenemos condena todavía en ninguno de los casos. Bueno, pero un ratito. Prisiones preventivas de los enemigos de Gorriti. Sí, solo ellos. ¿Ya? Pero después, ¿los Graña están en prisión? Los funcionarios de Odebrecht. ¿Están en prisión? No, ninguno. ¿Alguna vez han estado en prisión? Ni un solo. ¿Les hemos incautado siquiera un lapicero de sus empresas? Absolutamente nada. Ah, ya. Entonces, esos son los grandes avances que hemos tenido en un año. A eso se referirá pues, el maestro Obi-Wan, ¿no? Hemos logrado, dice, ¿no? El año pasado hemos logrado avances espectaculares como no se había conseguido nunca antes en la revelación de hechos corruptos. Sí, pues sin lugar a duda avanzaron espectacularmente, pero espectacularmente en realidad para la toma de la fiscalía, ¿no? Porque en ese proceso no era que Gustavo Gorriti, por ejemplo, se encargó de gestionar el uso de los audios que él llamó los audios de la vergüenza. En realidad era la manipulación de la vergüenza de audios que involucraban a gente en actos de corrupción. Sí. Porque si Gorriti fuera un verdadero periodista, pues en primer lugar hubiera soltado todos los audios. Pero no, él los utilizaba selectivamente. ¿Para qué? Para sacarlos en el momento en el que se necesitaba una reacción pública para tachar a determinada persona. Por ejemplo, el audio que acaba de salir de la hermana de la exfiscal Patricia Benavides conversando con Ríos. Por ejemplo. Y recién sale. Justo, ¿no? Cuando ya se toma la decisión de sacarla para justificar, acá está, plenamente. Está vinculada a los cuellos blancos. Sí, así es, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que Gustavo Gorriti hay que volver a decirlo porque, como decía Git, las cosas ya están dichas, ¿no? Pero como a la gente se le olvida, hay que repetirla todos los días. Y ellos lo saben perfectamente, por eso es que bombardean con lo mismo, ¿no? Pero aquí también estamos nosotros, para poder recordar las cosas. Y para recordar esas cosas, el señor Gustavo Gorriti se encargó de dinamitar a Pedro Chávarri. ¿Para qué? Para encumbrar a Zoraida Ábalos, ¿no? Y aquí está, precisamente. A ver, imagen, por favor. Primera imagen. Esta imagen está extraída del propio portal de esa ONG que dice que defiende derechos humanos cuando en realidad es un operador político, ¿no? Zoraida Ábalos ha fortalecido el equipo especial Lavallato. No ha fortalecido nada. En realidad, lo único que hizo fue entreguismo del Ministerio Público para que hicieran lo que les dé la gana. Segunda imagen, por favor, del diario La República de Chicho Amome, que visitaba a Vladimiro Montesino. ¿Sí o no, Chicho? ¿No? ¿O me vas a decir que no? ¿De eso hay audio? No te das a loco. ¿Qué dice Gustavo Gorriti? Considero que la fiscal Zoraida Ábalos sería un buen reemplazo de Chávarri. Claro, por supuesto. ¿Cómo no va a ser un buen reemplazo de Chávarri? Chávarri era un obstáculo para... Entonces Zoraida Ábalos en realidad no. Por eso Zoraida Ábalos se reunía 3 horas con el Lagarto Vizcarra. Por eso es que el Lagarto Vizcarra se reunía con las fiscales que investigaban el caso Cuellos Blancos. Sí. ¿No? Pero de eso nunca dijo absolutamente nada el señor Gorriti. Ahí sí no hay corrupción, ¿no? ¿Te imaginas si hubiera sido Dina Boluarte quien se hubiera reunido con alguno de los fiscales? Ya estaría sacrificada, ¿no? Pues Primera plana en todo. 24 horas del día a través de los noticieros. Por actos de esta naturaleza, y esto me recuerda, ¿no? una entrevista de las que le hacen complacientes sus amigos, porque el señor Gorriti tiene unos tentáculos, así como en el campo de la política, también tiene sus tentáculos en el mundo periodístico, ¿no? Creo que ese es un mérito, ¿no? Un mérito, por supuesto, de naturaleza réprobo, pero es un mérito que yo no voy a aplaudir, por supuesto. El diablo también tiene méritos. Por ejemplo, el diablo le hizo caer a Eva generando la desgracia de toda la humanidad. Y es un mérito de Satanás. Ya tendrá su sanción por eso en algún momento. Entonces, hay méritos que son réprobos y sin embargo hay que reconocerlos. Y Gorriti tiene un mérito, el que además de sus nexos políticos, tiene toda una red de periodistas que le sirven a él.
tanto dentro del Perú como fuera del Perú. Por eso es que él no tiene ningún problema en utilizar la técnica del ataque de manada. Entonces, cuando te saca alguien, mejor dicho, cuando van a hacer una operación para desacreditar a una persona, el mecanismo siempre es el mismo. Sale un audio, por ejemplo, sale un audio, ¿no? Y con ese audio, ¡pah!, se presenta en un medio de comunicación. Y a las horas y en los siguientes días van a darle con fuerza de este otro medio, de este otro medio, de este, porque empieza la operación pulpo, a cerrarte con sus tentáculos. Y a ello hay que juntar que tienen sus mayordomos jurídicos, como Omar Cairo y esta gentuza, ¿no?, que van a salir como grandes expertos para ser entrevistados en esos medios de comunicación, para seguir dándole y dándole y dándole y dándole, hasta que quede bien instalado en el cerebro de la gente que efectivamente lo que ellos dicen es verdad, cuando en realidad es una verdad a medias, o de plano es una mentira, pero que termina convirtiéndose en una verdad. Pero es curioso, lo que acabas de describir es propio de una organización criminal. Así es, efectivamente. Esa es una organización criminal y esta es una organización criminal. Estas prácticas ya las realizaba el señor Gorriti de antaño. En Panamá, por ejemplo, se encargaba de realizar en el diario La Prensa, con otro étnicamente vinculado a Gorriti, un señor Eichmann, si no me falla la memoria, que era el director del diario La Prensa, donde acusaron a un presidente, no recuerdo en este momento el nombre, un expresidente de Panamá, de haber recibido un soborno, y donde crearon un cheque falso para demostrar ese supuesto soborno. Y como consecuencia de ello, pues los periodistas que ya se habían cansado de las tropelías y de las técnicas amorales de Gorriti, en el colegio de periodistas lo expulsaron. Por favor, producción, coloquen aquí. Fue declarado persona non grata. Efectivamente, aquí tenemos los gremios periodísticos de Panamá el año 2000 declaran persona non grata a Gustavo Gorriti Ellenbogen. Ahí está. Ahí está. Bien. Por prácticas, pues, de esa naturaleza. Entonces, cuando el señor Gorriti ya regresa aquí al Perú, ¿no?, y se mezcla con Alejandro Toledo y empiezan los nexos con Soros, y etcétera. Soros, que proporciona dinero con sangre, dinero producto de actos delincuenciales. Dinero maculado. Dinero maculado. Por eso, quien reciba dinero de Soros y no dé razón de ellos, de ese dinero en fiscalización, ¿cómo se llama eso? Lavado de activos. Claro. ¿He dicho alguna mentira en algún momento? Y el señor Gorriti me ha denunciado en una querella por esa situación. Cree que yo tengo miedo. ¿Qué miedo tengo, Lucho? Me estoy muriendo de miedo, de verdad. ¿No? No, la verdad va a prevalecer, maestro Obi-Wan. Lo cierto es que mientras yo digo la verdad, ¿no?, y te hago una propuesta, Gustavo Gorriti. Deja de decir mentiras sobre mí y yo te prometo que no diré toda la verdad de ti. ¿Qué te parece? ¿No? Pero por lo pronto tengo que decir esta verdad. Cuando el señor Gorriti hizo todo el escándalo de que fue secuestrado por la dictadura fujimorista en el golpe de Estado del 5 de abril del año 1992 y que se lo habían llevado a los sótanos del CIN y bla, 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 bla. Como consecuencia de lo cual hay una sentencia contra Fujimori, sí, que es el caso La Cantuta, Barros Altos, secuestro de Samuel Dyer y de Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen. En realidad Gustavo Gorriti no fue secuestrado, porque recordar es volver a vivir. Vamos a ver este video. Adelante, producción. El cronograma y las acciones de gobierno que estamos tomando a partir del día de hoy son las siguientes. Primero, la liberación inmediata de todas aquellas personas que fueron detenidas
por considerarse que estaban exponiendo puntos de vista que afectaban la estabilidad del país. Eso ya se ha hecho. El señor Gustavo Gorriti, como ustedes saben, fue puesto en libertad esta mañana. El señor Gustavo Gorriti había sido tomado y había sido detenido no porque fuera periodista, sino porque se tenía conocimiento que él tenía documentos secretos, documentos de carácter secreto de la Fuerza Armada que ningún civil en el país debiera haberlos poseído. Y sin embargo, él los tenía en su poder. Entonces, ahí lo señala, pues, no sé quién será este señor, no lo recuerdo realmente, pero dice clarísimamente, ¿no? El señor Gustavo Gorriti ha sido puesto en libertad esta mañana. Fue detenido no porque fuera periodista, sino porque tenía documentos secretos de las Fuerzas Armadas. Pregunta, si Gustavo Gorriti no es periodista, ¿qué hacía él con documentos secretos de las Fuerzas Armadas? Es una interesante pregunta, ¿no? Porque finalmente, si no es periodista de investigación, pues esa información seguramente era para comercializarla, traficarla, utilizarla malamente. Lo cual ponía en riesgo en ese momento la seguridad nacional, independientemente de que estuviéramos en ese momento entrando a un proceso de dictadura, que fue una dictadura, por supuesto que sí. Por supuesto. Sí, indudable. Yo en esa época estaba en la universidad, me recuerdo clarísimamente que como estudiantes universitarios reaccionamos contra el golpe de Estado y eso nos valió pues la represión y todo el asunto. Pero nosotros no teníamos pues documentos de secretos de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Y sobre todo una persona que está vinculada, de acuerdo a la información pública, con la CIA y el Mossad. Lo cual me recuerda otra vez a Vladimiro Montesinos. Recuerda que él fue condenado por traición a la patria y condenado a pena de muerte, que le revirtieron su condena por haber vendido secretos militares a la CIA. ¿No? Y luego vino una amnistía y por eso es que Montesinos sale. Qué curioso, ¿no? Parece que la historia se repite nuevamente, ¿no? Pero dentro de esas mentiras que suele... yo creo que el señor Gorriti al final es víctima de su propia mentira, ¿no? Porque él tanto ha mentido que ya no puede distinguir la verdad de la mentira, entonces se ha vuelto en un mitómano compulsivo, ¿no? Varias de esas mentiras, por ejemplo, tienen que ver con crear estos escenarios de operaciones psicológicas mediáticas, ¿no? Dice Gustavo Gorriti, hay otra cosa que los divide exactamente. Está hablando con Jaime Chincha, el periodista complaciente, en toda la dimensión de la palabra. Está hablando con Gustavo Gorriti sobre los fiscales supremos del Ministerio Público. Esto es antes de que caiga Chávarri. Justamente cuando se empiezan a sacar los audios de manera selectiva en su periodismo selectivo, ¿no? Entonces dice, hay otra cosa que los divide exactamente de la misma manera. Los que fueron nombrados por el CNM, que ha sido disuelto por este caso de corrupción extrema del lavajuez, y los que no. En ese momento se hablaba del caso lavajuez. Todavía no existía esto de los cuellos blancos. Y ese fue el nombre que le colocó justamente Gorriti, porque él pensaba identificar esa palabra lavajato con lavajuez para más o menos hablar del mismo, en el mismo contexto de corrupción, ¿no? De una mafia organizada. Pero luego vino Harvey Colchado y le puso cuellos blancos, y las fiscales funcionales, esta Sandra Castro y la otra señora se quedaron con esos nombres, ¿no? Y agrega en esta entrevista complaciente Gorriti lo siguiente. Los tres que han sido nombrados por ese CNM, Chávarri, Aladino Gálvez y Rodríguez Montesa. Las dos personas que no están implicadas en el caso de Cuellos Blancos son Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Miente nuevamente, pero claro, él esparce la mentira y como la gente no conoce los detalles, entonces asume que es verdad, ¿no? Chávarri no fue nombrado por ese CNM. Chávarri fue nombrado el año 1981. ¡81! Esto estamos hablando del año 2016-17. O sea, desde el año 1981, pues habían pasado tantos años. Pero fíjate cómo miente Gorriti y dice, este CNM lo nombró. No. Sí lo nombró a Tomás Gálvez y a Rodríguez Montesa. Ahora, claro, como
ese CNM fue puesto al descubierto como una organización de corruptos. Sí. No voy a utilizar la palabra organización criminal porque en realidad no hay organización criminal. Es simplemente un grupo de mafiosos, delincuentes, oportunistas que se apoderaron de los cargos y utilizaban el beneficio de ellos. Entonces, como estos corruptos nombraron a estos dos fiscales, por lo tanto estos dos fiscales, Tomás Gálvez y Rodríguez Montesa, también son unos delincuentes. Y eso no era cierto. Eso no era cierto. Pero donde sí miente más todavía es, dice, las únicas dos personas que no están implicadas en el caso de Cuellos Blancos son Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Pero Zoraida Ábalos sí fue nombrada por ese CNM. Zoraida Ábalos sí fue nombrada por ese CNM. Y con participación de un sujeto, Cabaza, de lo cual hasta el día de hoy está en una investigación que, de eso sí nos reclaman, ¿no? Esa es una investigación que está caminando a paso de tortuga. Una tortuga es más veloz inclusive. Y ahí sí no dice nada el señor Gorriti, ¿no? Ahí sí no dice nada Marita Barreto. Nada, absolutamente nada. ¿Qué es de ese caso donde se investiga a Zoraida Ábalos respecto de su nombramiento? Y donde tuvo que ver la presentación de certificados Bamba. Bamba, sí. Yo mismo, en el programa de Milagros Leiva, di cuenta precisamente de cómo a mí me pidió certificados falsos. Y yo la reté a Zoraida Ábalos. Y este reto está permanente. Vamos a un polígrafo para que nos sometamos al polígrafo. Vamos a ver si yo estoy mintiendo o está mintiendo Zoraida Ábalos. Yo no tengo ningún problema, porque yo no he dicho ninguna mentira. Ella me los pidió. Pero como yo no se los di, se fue a Librejur para sacar unos certificados falsos. Y esos certificados los metió en su currículum para poder pasar el... ¿Hay alguna denuncia sobre ese tema? Entiendo que hay una investigación sobre el particular, donde está Cabaza precisamente, pero ¿cuál es el destino de eso? Entonces, Gorriti dice, solamente hay dos personas que no están involucradas en este caso, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Un ratito, por favor. Zoraida Ábalos estaba metida. ¿Y Pablo Sánchez? Mejor, vamos a pasar, ¿ok? Y culmina, ¿no? Y cierra. Gorriti dice, Zoraida Ábalos estaría en condiciones de empezar a dirigir una reforma interna dentro de la Fiscalía de la Nación. Claro que reformó para deformar. Así es, sin duda alguna. Tenía razón, maestro Obi-Wan. ¿Qué duda cabe? Bueno, entró Patricia Benavides, que era caviar, y entró con favor del caviarismo, con la intención de ser la continuadora de Zoraida Ábalos. Por alguna razón que yo desconozco, Patricia Benavides dio un giro de 180 grados, le metió el puñal en la espalda a los caviares, se quedaron con los crespos hechos y perdieron el control de la fiscalía. Ahora Patricia Benavides está sufriendo la venganza de estos delincuentes. En realidad son mafias, pues mafias que están enfrentadas, ¿no? La mafia de Joe Sasa versus la mafia de los Corleone. Así de simple y sencillo, ¿no? Delincuentes al fin y al cabo. Entonces, hay que retomar el control de la Fiscalía de la Nación y lo están retomando, ¿no? Y para eso, de acuerdo a un chat que ha sido encontrado por el EFICOF, el tremendo equipo de los nuevos héroes ahora, ¿no? Marita Barreto, Harvey Colchado, tremendos héroes. Jaime Villanueva indicaba a su contacto en el Congreso de la República, que hasta ahora no sabemos quién es, el famoso informante Pedro, ¿no? No, Roberto. Le dice, por aquí el otro Supremo Villena, pónganlo en pantalla, por favor, pongan en pantalla. Por aquí el otro Supremo Villena ya se ha echado con Shakira. Shakira es Zoraida, ¿no? Gorriti lo ha amenazado con que no lo dejará ser FN, ¿no? Fiscal de la Nación. Y de eso, ¿qué ha dicho Gorriti en su portal de IDL? ¿Ya salió algún brulote hablando sobre este particular? La credibilidad del colaborador eficaz, del supuesto colaborador eficaz. No, o sea, cuando el colaborador eficaz Jaime Villanueva echa a su jefa, Patricia Benavides, sí, o ex jefa, ahí sí vale. Es cierto. Totalmente cierto, ¿no? Pero cuando lo echa a Gorriti, ahí no. Ni lo toquen. Mejor no hablen porque se puede dar cabida a que sigan hablando. Entonces, no hablemos. El remedio es el silencio total y absoluto. ¿Sí? Si tú no hablas de esto, no existe. Ahí está. Eso es
Gustavo Gorriti. Mientras tanto, toda la prensa prostituta, ¿no? Toda la prensa etaira, calla y no dice nada al respecto. Imagen, por favor, de toda esta prensa ramera, de toda esta prensa gamberra. Aquí están las caras, véanlas bien, de todos estos traidores a la patria que sirven intereses subalternos. Porque esta gente no sirve a la información del Perú. No está para hacer ejercicio constitucional del derecho a la libertad de prensa, ni tampoco a la libertad de información que todo peruano tiene. No, están para hacer operativos políticos y para encubrir lo que ellos no quieren que salga. Así de simple y sencillo. Hasta Perú Libre, hasta Perú Libre. Lanzó un tuit, ¿no? Ha lanzado un tuit, ¿no? A ver, pongan el tuit, por favor. 3 palabras. Lacayos del imperialismo. Ahí está posando Gustavo Gorriti con la embajadora de los Estados Unidos. Ahora, fíjate, Lucho, qué curioso, ¿no? Esta izquierda caviar, izquierda hipócrita, ¿no? Ellos no tienen ideología, no tienen nada. O sea, cuando uno habla de izquierda, inmediatamente piensa en un marxista-leninista. Y un marxista-leninista tiene formación y línea y muere doctrinaria. O sea, está pensando en los postulados del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, está pensando en el capital, está pensando en el manifiesto del Partido Comunista, está pensando en el imperialismo fase superior del capitalismo. Estoy hablando de los libros principales de la literatura marxista-leninista que uno tiene que haber estudiado y leído para poder debatir, para estar preparado. Los caviares son basura de alma, son vacíos, no tienen nada. A ver, si la trajésemos aquí, por ejemplo, a Sigrid Bazán, ¿tú crees que podríamos debatir siquiera la posibilidad de hablar cuál es la dialéctica operante en este momento en esta lucha de poderes en el interior del sistema de administración de justicia? Seguramente le da un shock hipovolémico y un infarto cerebral cuando escuche esa pregunta, porque no va a poder responder. Lo acaba de decir Lucho Lamas. Lo que él dice es que en estos casos lo que mueve es el dinero. Así es, el interés, el poder económico. Así es. Entonces se presentan pues con sus posecitas, ¿no? Con sus rostros ahí circunspectos. Me hacen recordar al burro de Schwerz cuando se sienta a la mesa del rey y va y se está lavando sus pezuñas en la mesa, ¿no? Y dice, comida griega, ¿no? Igualito. Pongan esa imagen, por favor, si es posible, ¿no? Entonces, con esa pose, ¿no? De gente refinada. No son refinadas, son basura. Basura y vaciedad. Son el eco del vacío. Así de simple y sencillo. Me salió en rimas sin hacer mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Entonces, pero la gente de Perú Libre, y en esto yo tengo que respetar, ya te decía, hay cosas que hay que respetar, aunque sean réprobas, y yo tengo que respetar a Vladimir Cerrón, mi paisano, de quien yo sí, porque lo conozco además personalmente hace muchos años atrás, es un marxista-leninista formado. Entonces, con él tú puedes debatir ideas, planteamientos, posibilidades. Y entonces cuando él dice, lacayos del imperio, ¿no? La historia lo tendrá presente, lo está diciendo desde sus fibras más íntimas de marxista-leninista antiimperialista. Él no se tomaría una foto, por ejemplo, con el representante del imperialismo, es decir, de los Estados Unidos, la embajadora. Pero Gorriti no tiene pues absolutamente ningún problema, ¿no? Ninguno, absolutamente ninguno. Bueno, Gorriti pues no tiene bandera, así de simple y sencillo. Bien, pasemos a otro tema. El día 27 de septiembre fue, ¿no? Cuando amanecimos, lunes 27 de septiembre, cuando amanecimos con todo este escándalo. Noviembre. De noviembre, ¿no? 27 de noviembre, cuando amanecimos con todo el escándalo de la fiscal de la Nación. La denuncia. En la madrugada, y ese día yo estuve trabajando porque tenía un juicio a las 8:15 de la mañana, así que tenía que preparar mi defensa y todo el asunto. Y me acuerdo que me acosté a las 4:15 de la mañana, me tuve que levantar a las 7 para poder estar a tiempo. Entonces,
empezaron a llegar informaciones, ¿no? Y esas informaciones daban cuenta que la fiscal de la Nación había cesado a Jaime Villanueva, a Marita Barreto y a otras personas. Y casi a las 4 de la mañana circuló un documento en PDF donde se hablaba de la Operación Valquiria. Este documento fue filtrado por Harvey Colchado a los medios de comunicación caviares, ¿no? Y donde daban cuenta de la existencia de una organización criminal liderada por la fiscal de la Nación. Ese documento, elaborado por Harvey Colchado y Marita Barreto, tiene las fotos de los asesores de la fiscal de la Nación. Pongan, por favor, aquí la imagen de Jaime Villanueva y de este señor Girao. Fíjense, en la parte superior dice Grupo República. O sea, eso quiere decir que estas imágenes fueron extraídas de el acceso que La República, el diario La República tiene a RENIEC. Así es. Y entonces aparecen en este documento que fue filtrado a las 4 de la mañana del lunes 27 de noviembre. Eso te lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que todo estaba coordinado. Todo estaba coordinado con la República de Chicho Montt, claro. Y por lo tanto con Gustavo Gorriti, porque ellos son los Gustavos. Claro. Ahora, la República ha dicho que no, que resulta que ellos ya habían sacado esa información, las fotografías, habían sacado desde el mes de mayo, junio, y habían hecho públicas. Y por lo tanto, lo que hizo la policía es tomar esas fotografías justamente de las investigaciones periodísticas. Bueno, esa es una tremenda mentira del tamaño de la Catedral de Lima, ¿no? Por una sencilla razón. Porque los policías tienen acceso con su código a RENIEC. Así es, efectivamente. Así es. Y en el mes de marzo, mayo, cuando ellos están hablando de la República, no aparecía en el radar Miguel Girao. Sí se hablaba de Jaime Villanueva. Del sí, por supuesto. Pero no de Miguel Girao. Hildebrand en sus 13 ya había inclusive adelantado. Sí, pero no de Miguel Girao. No. Así que entonces es evidente que aquí estaba metido. Porque todo le filtran, pues. Porque, otra vez vuelvo a decir, ¿por qué no son más hombres? ¿Por qué no son más valientes? Y dicen, sí, en efecto, nosotros recibimos la filtración. Nosotros no hacemos investigación. Nosotros nos echamos como vacas a esperar a que estos grandes héroes nos traigan a nosotros la información. Eso no es investigación, no es periodismo de investigación. Claro, pero eso podría ser una Eso podría ser una filtración de información, pero el problema no está ahí. El problema es que es la República quien provee de esas fotografías a la policía para su investigación. Porque están jugando en pared, pues. A eso vamos. Claro, porque en todo caso todo eso estaba coordinado. Coordinado, así es, efectivamente. Claro. Efectivamente. Por lo tanto, pues es una estrategia para copar la Fiscalía de la Nación, ¿no? Así es, efectivamente. Y de esto, pues, repito nuevamente, nunca dice absolutamente nada el señor Gorriti, ¿no? Que más bien, por el contrario, no tenía ningún problema en demostrar, y eso sí hay que reconocerlo, sus tremendas relaciones de amistad y de compinchazgo, voy a introducir este neologismo, de compinche, con los héroes fiscales Domingo Pérez y Bela Barba, ¿no? Adelante, producción, con el video, por favor. Nosotros, el día 31 de diciembre del año 2018, nuestros nombramientos dentro del equipo especial fueron dejados sin efecto por el señor Pedro Gonzalo Chávarri, actualmente destituido por la Junta Nacional de Justicia y procesado penalmente ya en etapas previas al juzgamiento, incluso. De tal manera que el propósito era que no se firme el acuerdo, porque el acuerdo afectaba a muchas personas de alto perfil, políticos, empresarios, y eso ahora está claramente determinado de forma objetiva. Ha sido resistido con intensidad, con fiereza y buena parte de eso con medidas delictivas. Bueno, esta conversación que es un té de tías, ¿no? Bela Barba dice, en el 2018 nuestros nombramientos dentro del equipo fueron dejados sin efectos por el fiscal Chávarri, actualmente destituido por la Junta Nacional de Justicia y procesado penalmente. El propósito era que no se firme el acuerdo porque el acuerdo involucraba a personas de alto perfil, políticos y empresarios. Y Gorriti dice, ha sido resistido con intensidad, fiereza y buena parte de eso con medidas delictivas. Ya, ahora, ya está firmado el acuerdo de colaboración. Ya.
¿Qué ha ganado el Perú, Lucho, con ese acuerdo de colaboración? Bueno, en concreto, absolutamente nada, en el sentido de que no tenemos condena todavía. Muchos de los casos están todavía en investigaciones preparatorias interminables, investigaciones que ya han sobrepasado inclusive 6 años. Además, porque los funcionarios de Odebrecht, gracias a la extensión del acuerdo de colaboración que Beto Ortiz lo dio a conocer antes de que se cambie de bando, sí, ¿no? Gracias a esa extensión del convenio, no se pueden utilizar medios probatorios ni declaraciones de ninguna naturaleza en contra de los funcionarios de Odebrecht ni de la propia persona jurídica Odebrecht. Sí. Así que entonces, ya, ¿sentencias a quién? Si los investigados no van a ser sentenciados nunca. Es decir, estoy hablando de Barata, Marcelo Odebrecht, Migliaccio, Grillo, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho más de una vez aquí, de que aquí, en este acuerdo de colaboración, sencillamente lo que se ha hecho es otorgarles inmunidad procesal, es decir, impunidad. Eso es propio de otro tipo de mecanismos, ¿no? De otros mecanismos con lo cual que son válidos en otros países, lo hemos dicho en Costa Rica, lo hemos dicho en Colombia, que se utiliza el principio de oportunidad para premiar a los delatores. Por lo tanto, ellos se convierten en testigos de la corona. ¿Qué quiere decir? Declaran al inicio, desde ese momento se les otorga inmunidad y de ahí en adelante pueden declarar lo que quieran. Y solamente se va a cerrar esa colaboración cuando van a la etapa de juzgamiento y ahí ratifiquen lo dicho. Por lo tanto, todo lo que dicen, nada de eso va a ser usado en su contra. En Perú no es posible ese tipo de soluciones de carácter premial. En Perú, el colaborador eficaz va con su prueba bajo el brazo. Una vez aprobado, tiene la obligación de ratificar durante todo el proceso esa versión, pero tiene que aceptar todos los cargos. No puede hacerlo de manera progresiva. Eso es falso, eso es mentira. Eso solamente existe en Colombia, existe en Costa Rica, bueno, también en Brasil. Y justamente este informe, ¿no? Este acuerdo de colaboración no se quiere poner a la luz porque sencillamente todo el mundo va a darse cuenta que hay prevaricato, que eso es ilegal. Efectivamente. Entonces, cuando Gustavo Gorriti dice que se ha resistido con intensidad, fiereza y buena parte de eso con medidas delictivas, la resistencia ha sido más bien de parte de ellos. O sea, resistencia a que sí se firme el acuerdo de colaboración para beneficiar a Odebrecht. Por supuesto. O Odebrecht, como se debe decir en alemán, porque es un apellido alemán. Y claro, y con razón te aparece Gustavo Gorriti en una entrevista complaciente también con uno de esos periodistas de Canal Ñ, donde dice, y entonces tú tienes a la empresa rehabilitada, resocializada, generando puestos de trabajo para todos. O sea, se convierte en el relacionista público de Odebrecht, ¿no? Todo gracias al acuerdo de colaboración. Entonces, cuando tú dices, todavía no hay condenas, pero ¿ya condenas a quién? O sea, pagarán pues, los platos rotos los menos importantes, porque la pita se rompe por el lado más débil. Sí. Irá a la cárcel algún idiota por ahí porque la gente quiere sangre y entonces dirán, ahí está. Pero los que delinquieron, esos nunca se van a ir a la cárcel, porque el acuerdo de colaboración ha legalizado la impunidad. Por eso no quieren sacar el acuerdo de colaboración. Patricia Benavides, si hubiera sido inteligente, hubiera publicado ese acuerdo de colaboración. Ahora está sufriendo las consecuencias de no haberlo hecho. Bien, otro tema que ha estado en el tapete, Lucho, el tema Alberto Fujimori. Sí. El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado Pesantes, le acaba de enviar una carta al presidente del Tribunal Constitucional del Perú, a Francisco Morales Arabia. Por favor, en pantalla. Y esto lo ha publicado el portal LP Pasión por el Derecho. Y creo que es importante darle lectura, ¿no? Dice, señor doctor Francisco Morales Arabia, ¿no? Quiero expresar a ustedes, distinguidos magistrados, mi adhesión a lo resuelto
En mi caso, me permito recordar que durante los últimos años del gobierno del señor Fujimori, presidí la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 1997 y 1999, y me tocó señalar los errores de dicho gobierno concitando el disgusto y el retiro de la Corte Interamericana, con efectos inmediatos. El tiempo transcurrió y en la jurisdicción peruana el señor Fujimori fue procesado y condenado a 25 años de privación de libertad. Considero que fue una ejemplar y dura sanción. Después de 15 años, el gobierno peruano le otorga por segunda vez el indulto por razones de salud y el Tribunal Constitucional resuelve dar paso. Fíjate, esta es una persona que, siendo un defensor de los derechos humanos, no hace distinción de quién debe ser el receptor de los derechos humanos. En este caso, Alberto Fujimori. Es de conocimiento público, yo lo he manifestado, lo he demostrado además, como dirigente estudiantil en la década de los años 90, cuando yo estudiaba en la carrera de Derecho, mi segunda carrera, yo fui un tenaz opositor a la dictadura de Alberto Fujimori. Combatí la dictadura. Como dirigente estudiantil, afiliado además al Partido Aprista, yo fui secretario general del Centro Federado de la Facultad de Derecho de mi universidad, la Universidad de los Andes. Y nosotros organizamos por primera vez en la historia del Perú, después de varios años, Lucho, una movilización que fue enorme por la destitución de 4 magistrados del Tribunal Constitucional en 1997 que votaron contra la reelección de Alberto Fujimori. Esa primera marcha fue hecha en Huancayo y la dirigimos nosotros. Eso me valió la persecución por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército y por parte del Servicio de Inteligencia Nacional. El G2 del Ejército, por un lado, la ORI, en esa época se llamaba ORI, Oficina Regional de Inteligencia de la Policía Nacional, y el Servicio de Inteligencia Nacional, porque yo era considerado un enemigo del gobierno. Incluso me levantaron falsos. Yo me enfrenté a la que fuera esposa del contador de Vladimiro Montesinos y que fue nombrada por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial como presidenta de la Corte Superior de Justicia de Junín en esos años asiagos. Y gracias a ello me levantaron falsos testimonios y quisieron meterme a la cárcel acusándome de ser militante de Sendero Luminoso. Sí, todo eso está registrado, gracias a Dios. Y por eso, con el apoyo de APRODE, yo tengo que agradecerle muchísimo en ese sentido a Pancho Soberón y Miguel Hugo, que fueron unos caballeros y eran gente defensora de derechos humanos de otro tipo, no como la que ha quedado el día de hoy Gloria Cano y toda esa gentuza, ¿no? Pidieron una medida cautelar a la Comisión Interamericana a mi favor, ¿no? Para protegerme. Y sin embargo, yo tuve que sufrir un atentado contra mi vida. Me balearon en plena vía pública, me quisieron secuestrar a mi esposa en ese entonces, estoy hablando del año 1998 ya, y tuve que pasar a la clandestinidad en un momento determinado porque la persecución fue feroz, querían matarme. De hecho, secuestraron a 2 compañeros míos de mi grupo de organización. Y bueno, pasamos momentos difíciles. Para mí, enfrentar a la dictadura sí fue poner el pecho en su momento. Y no me arrepiento de ello, al contrario, me siento muy orgulloso de haber peleado por la democracia. Y al final, ¿para qué? Para que llegue esta basura de gente, como la caviarada que levanta las banderas de la justicia social y de la democracia, envileciendo esas palabras, ¿no? Así que entonces a mí nadie me va a acusar de fujimorista, ni me va a venir a dar lecciones de moral en absoluto, porque yo no soy un odiador profesional. Alberto Fujimori fue un criminal, un corrupto, pero ya pagó sus penas, ya pagó sus crímenes. Y el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski fue constitucional, legal y legítimo. Y dentro del ejercicio de la soberanía nacional, que tiene que respetarse, le guste o no le guste a la caviarada nacional e internacional, tienen que respetarse las decisiones internas
del Perú. El Perú no es una provincia ni es una colonia jurídica de un sistema interamericano que solamente defiende a terroristas. Si vamos a defender los derechos humanos, los defendemos de todos, no solamente de un sector. Que lo tenga bien claro cada una de esas ONGs que reciben dinero maculado para lavarlo y para defender solo a terroristas y hacer operaciones políticas en contra del sistema democrático. Por eso yo saludo esta decisión del expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante, hay un párrafo último. Bueno, en mi caso yo también ya di mis razones por las que yo no soy fujimorista. Al contrario, hay gran parte de ese sector sencillamente que a mí no me tiene mucho aprecio por mi papel como abogado defensor en los casos justamente del descubrimiento de los robos de Fujimori y Montesinos, ¿no? Claramente mi condición de abogado defensor en el caso de la principal acusadora colaboradora eficaz me ha generado ese tipo de diferencias. Yo no soy fujimorista. Y creo que es importante este último párrafo. Dice, creo que coincidiré con ustedes al pensar que la finalidad de la justicia no entraña satisfacer venganzas ni volver a la ley del talión. El ser humano, incluso cuando incurre en delito, conserva su atributo de dignidad. Yo creo que esta misiva enviada por el expresidente de la Corte sencillamente es bastante interesante para tomarlo en cuenta, ¿no? Un caballero, un señor, un verdadero defensor de derechos humanos. Así de simple. El que no es un caballero es el arzobispo de Lima, definitivamente, que ya lo volvemos a decir nuevamente. Ese señor no es católico, a pesar de que viste la sotana púrpura, y lógicamente ha sido incardinado por el Papa. Pero ya sabemos pues que estos jesuitas, ¿no? Por lo menos ese grupo, se ha encargado de dinamitar a la iglesia desde dentro, ¿no? Cumpliendo un papel de infiltrados. Y yo como católico, creyente en la Santa Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tengo los argumentos teológicos y filosóficos para poder, en cualquier escenario, debatir sobre el particular. Y además, tengo el deber de protestar como católico. Lo he hecho en relación a la Universidad Católica, que de católica no tiene absolutamente nada, porque ese es un criadero de progresistas amorales y ateos. Y el día de hoy, juntamente con este tuit de Luciano Reboredo, quiero protestar contra el arzobispo, ¿no? Dice Luciano, confirmado de buena gente, esa muca con sotana que ocupa el cargo de arzobispo de Lima no ha permitido que se haga el nacimiento de la catedral. El 8 de diciembre no quiso poner a la Inmaculada, está empeñada en destruir a la iglesia. Ya es el colmo, pues. Ya es el colmo. O sea, nuestros símbolos, nuestros signos, que son representación del Altísimo, ¿no? Ya ni siquiera los podemos poner. Si a este señor no le gusta la Iglesia Católica, que se largue de la Iglesia Católica, por el amor de Dios. Váyase de la Iglesia, por favor. Pero deje de ser el infiltrado que está dinamitando a la Iglesia. La feligresía católica, vamos a defender a la Iglesia, señor arzobispo. Y con la fuerza de Dios lograremos rescatar la Iglesia fundada por su Hijo Jesucristo, que usted está destruyendo. Bien. Y otro lugar que se está destruyendo es el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué ha pasado, Lucho? Bueno, comenzó la operación desmantelamiento, ¿no? Navidad 2023, y ahora pues el fiscal de la Nación, Villena, a través, lógicamente, de la gente que trabaja afín a él, ha pedido la renuncia de todas las gerencias que existen dentro de la estructura de la Fiscalía. Del director del IML, sí, del Instituto de Medicina Legal, de todas las gerencias, todos los asesores. Yo discutí hace unos días atrás, no discutía, sino conversaba, dialogaba con un amigo fiscal adjunto supremo. Voy a mantener en reserva su nombre porque después no voy a decir, ¡ay, tiene un infiltrado! O sea, bueno, es su potestad, ¿no?, del fiscal de la Nación hacerlo. Sí, claro. ¿No? Entonces, todos lo han hecho. Sí, pues. Sí, es cierto. Pero aquí hay algunas cosas que hay que puntualizar.
En primer lugar, no es un fiscal de la Nación titular, es un fiscal de la Nación interino, encargado, que ya se está comportando como si fuera definitivo, ¿no? Entonces, arrasa, política de tierra arrasada. Vamos a sacar a todos estos y vamos a colocar entonces a mis amigues, y sus amigues van a provenir, pues, ya sabemos de dónde, de la Católica, de las ONGs, ¿no? De ahí van a entrar. Segundo, el actual fiscal de la Nación interino, el señor Villena Campana, no tiene experiencia en gestión pública ni manejo nacional. Por lo tanto, tiene que buscar soporte de apoyo en quien sí lo tiene. ¿Y quién sí lo tiene? Pablo Sánchez, ¿no? Entonces, en realidad ahí tienes tú que el fiscal de la Nación tras bambalinas sigue siendo Pablo Sánchez. Y eso hay que adicionarle algo más. Las declaraciones de el colaborador eficaz, al que le creemos a medias, o al que le creen a medias, que a Villena Campana lo tiene agarrado de las amigas, las inferiores, a Villena Campana. Entonces ya le estará diciendo, ya, ¿a qué hora has votado a toda esa gente de una vez? Porque acá ya tengo la lista de quiénes van a ser el nuevo director del IML, el nuevo jefe del gabinete de asesores, el nuevo gerente de logística, el nuevo gerente de imagen institucional, el nuevo gerente, bueno, de todo. Ese es el problema. Esa es la verdad, esa es la verdad. Están desmantelando pobre Fiscalía de la Nación. Pobre Fiscalía de la Nación. No nos hagan los idiotas, ¿no? No somos idiotas, no lo somos, definitivamente. Bueno, ya estamos próximos a la Navidad, Lucho. Yo no sé qué tipo de Navidad vamos a pasar, pero contra todo no nos van a quitar nuestra capacidad de soñar ni tampoco nuestra felicidad. Así es. En absoluto. Por supuesto. Eso es todo por hoy. Sí. Recuerden, bueno, este es Crimen Imperfecto. Va los sábados a las 8 de la noche por CTV Perú, en el 20.4 de señal abierta, y CTV Perú Oficial en Facebook y YouTube. Cusco, Puno, Juliaca en el 23.1 de Impecable TV. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra sintonía. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Que pasen un bonito fin de semana. Dios y la Virgen María los bendigan siempre. Permiso.